Buenas noches. Les doy la bienvenida a los que vayan a estar siguiendo en vivo por Facebook, Gaby Oco y psicóloga Gabriela Oco Trillo. Esta noche vamos a tener un conversatorio muy bonito con una gran colega que se ha unido a mí para trabajar un tema de actualidad y que de alguna manera convoca a los papás a generar muchísimo estrés, ¿verdad? Y sobre todo mucha preocupación por la ansiedad que tienen los niños cuando papá y mamá no están. El tema de hoy es ansiedad por separación y hoy tenemos a Alejandra Alpizar, ella es psicóloga y trabaja estos temas y otro montón de temas. Muchísimas gracias, Alejandra, por aceptar esta invitación y No, por con muchísimo. compartir conmigo otra vez esta noche maravillosa. Bueno, más bien muchísimas gracias por la invitación, Gabriela, y bienvenida a todas las personas que nos están acompañando y que se van a ir integrando en el transcurso de este ratito. Muchas gracias. Esa es la idea. El tema de hoy, Alejandra, es que a mí me llama muchísimo la atención porque yo fui una de las primeras en mi época que viví en carne propia lo que fue tratar la ansiedad por separación de mi hija cuando entró a la escuela, ni siquiera al kinder, fue cuando estuve en la escuela. Ujú. Entonces fue muy complicado porque en esa época pues yo no conocía nada de este tema. Y sí, definitivamente es muy complicado porque papá y mamá son las figuras de seguridad que tienen los hijos, ¿verdad? Esa red de apoyo primero que tienen es en la familia, los papás. ¿Qué sucede? Yo sé que hoy vamos a hablar de algo muy importante que yo necesito que eso sí lo abarquemos, que en estos conversatorios me encanta cuando la gente se lleva estrategias, se lleva algunas eh, algunas estrategias que puedan ser funcionales, ¿verdad? Para cuando esos chicos y chicas que sufren ansiedad por separación, papá y mamá puedan abordarlo de alguna manera, ¿verdad? Yo sé que nos vas a hablar de qué es la ansiedad, eso es uno como psicólogo pues debe manejarlo muchísimo y el comportamiento de los chicos en medio de la pandemia, cómo ha sucedido todo esto. Vamos a hablar, hacerles una gran conversada esta noche, Alejandra. Claro que sí. No sé si quieres iniciar. Sí, bueno, primero que nada, nuevamente agradecerte por este espacio y para hablar, Gabriela, de un tema que siempre es importante, ¿verdad? Y que forma parte de nuestra formación cuando nos formamos como profesionales en psicología, pero hoy más que nunca es un tema mucho más atinente cuando estamos todavía lidiando con una pandemia. Entonces, cuando hablamos por ansiedad por separación, yo lo que te propondría, Gabriela, primero es irle ayudando a la audiencia a diferenciar qué es y qué no es, ¿verdad? Porque hay situaciones que viven los niños que son totalmente esperables, normales, y que también traen un quantum o una cantidad de ansiedad o temor, pero no necesariamente va a ser una ansiedad por separación. Cuando hablamos de ansiedad por separación, es un término acuñado, inclusive se define hasta como un trastorno, ¿verdad? Un Que, trastorno. que afecta realmente la vida cotidiana de ese niño o de esa persona, porque no necesariamente es algo específico de los niños, pero se da más en la etapa infantil y que cuando la diagnosticamos y constatamos que es un trastorno o una ansiedad por separación, sí va a requerir definitivamente ayuda profesional. Y estos tips que ahorita tú mencionabas, Gabriela, son importantísimos, yo diría, más que para prevenirla, porque ya cuando está instalada una ansiedad por separación, sí definitivamente los papás o los encargados es bueno que vayan de la mano con un profesional que les ayude. Cuando hablamos de ansiedad por separación, está acuñada la palabrita ansiedad, que solo el término de ansiedad es súper amplio, 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 pero le estamos poniendo otra palabrita a la par, que es por separación. Inmediatamente cualquier persona que no sepa el término ni de psicología ni de niños, inmediatamente lo asocia a la niñez.
Y tienes totalmente, razón, y es verdad, totalmente, porque claro. lo asociamos porque inclusive tengo una preguntita de una persona que la podemos ver más tarde, que ella lo asoció a la etapa de cuando de su momento ahorita que su bebé tiene menos de un año. Cuando hablamos de ansiedad por separación, la persona le viene inmediatamente el niño, la niña que está llorando en el kinder porque su mamá se va a ir, ¿verdad? Entonces, esas situaciones que ahorita más adelante podemos ahondar, o las características, son como hitos, son como transiciones o momentos normales y esperables que pueden pasar los niños, pero que no necesariamente va a constituir una situación, digamos, que genere un problema en la vida cotidiana del niño a tal punto que sea algo que permanezca en el tiempo, que permanezca por días, por semanas y que ya esté afectando la parte anímica del niño, Gabriela. Eso te iba a decir, vos sabes que cuando estamos hablando de ansiedad, yo creo que todos los seres humanos tenemos ansiedad. Uh -huh. En nuestra vida cotidiana todo nos provoca ansiedad. Unos podrán sobrellevarla de alguna manera y otros obviamente no van a poder. Pero ya es cuando la ansiedad, y vos dijiste al inicio algo importantísimo, que eso uno como profesional en psicología es lo primero que uno observa o es lo que uno pregunta. ¿Qué tanto me está afectando mi vida diaria la ansiedad? En el momento que ya me afecta mi vida cotidiana, mi vida en mis relaciones sociales, mis relaciones con mi pareja, mis relaciones con mis hijos, mis relaciones con el resto de la familia, cuando mi dinámica familiar cambia, ahí sí es cuando necesitamos definitivamente detenernos un momento y decir, ok, necesito ayuda y ayuda de un profesional para poder sobrellevarlo. Pero hiciste muy bien la aclaración al inicio de lo que es ansiedad y ansiedad por separación, que son dos cosas iguales porque nos provoca ansiedad, pero el objetivo final, el fondo, es totalmente diferente, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y por ejemplo, volviendo a los ejemplitos que mencionaba anteriormente, por ejemplo, para que las personas lo vayan teniendo como claro y puedan ver si es el caso de ustedes o no, ¿verdad? Y también ir identificando cuándo acudir a un profesional en la salud mental para que los orienten y constate si es una ansiedad por separación o no. Por ejemplo, hay momentos en el desarrollo del niño, por ejemplo, entre los 8 y 10 meses aproximadamente, en que los niños tienen las características, es la edad de las risotadas, de las monadas, de que todo lo La edad repiten, más bonita, la edad más bonita. es maravillosa, pero también es una edad en donde se ponen más recelosos, más con las figuras, más recelosos y más apegaditos con las figuras de apego que están ahí permanentemente cuidándolo. Entonces vemos que si alguien lo quiere alzar, si es verdad, hay como una especie de rechazo y todo, pero que los papás no tienen que alertarse porque es una reacción normal. Recordemos que a esa edad aproximadamente es cuando el niño comienza a visualizar en espejo y cuando se ve a los demás como una extensión de sí mismos. Es como él ve la cara de la tía o la cara del papá o la cara del hermanito, es como que si fuera el mismo. Y de repente, cuando él ve algo diferente, totalmente queda impactado y llora, se berrinche. Y bueno, por eso es importante que tener como ese respeto por el niño, no forzarlo a estar en un lugar que no quiere estar o con una persona que no quiere estar, pero ese rechazo inicialmente va a ser totalmente esperable y normal y no implica ninguna situación patológica ni nada por el estilo. Lo que hay que hacer es pues sobrellevarlo, si el niño se angustia o llora, acurrucarlo, mimarlo, calmarlo, si el niño necesita llorar, que llore, ¿verdad? Pero sí es un momento como muy normal a esa edad. Y luego el otro que mencioné, que la gente identifica más, Gabriela, es cuando los niños entran a kinder, ¿verdad? Digo kinder o a etapas inclusive más antes, porque en nuestras épocas era cuando uno entraba al kinder, ya los niños a estas alturas ya los escolarizan a los 2, 3 años.
desde antes, y no necesariamente porque mamá o papá tienen que ir a trabajar, sino porque ellos dicen, necesito que socialice, necesito que comparta con otros niños, y eso está bien, pero más a nivel histórico lo hemos visto como de la edad entre los 4 a 6 años, donde el niño hace esa salida, esa salidita de casa y es llevado, lo vemos con la figura de la mamá, pero puede pasar con cualquier figura de cuido y que el niño se queda, algunos se quedan súper felices, ¿verdad? Pero no todos. Hay otros niños, dependiendo de otras características que ahora las podemos ver, que son más huraños, más recelosos, pueden quedarse llorando, agarrando a mamá, y ya sabemos que también eso no es solamente una cuestión del niño, también a mamá le cuesta desprenderse, ¿verdad? Es una cuestión de tú a tú. Claro, y cuando es el primerizo o la primeriza, ¿verdad? Sí, Esa transición de dejar los primeros años, ese apego que vos hablas, esa seguridad, ese vínculo que existe entre madre e hijo, inclusive entre padre e hijos también, porque hay papás que asumen el rol de cuidadores, ¿verdad? Y esa transición les dificulta muchísimo y yo creo que es una de las principales causas de ansiedad también en los papás y que les genera estrés. Entonces ya estamos hablando de que es algo muy común, muy normal, pero que hay que tener cuidado también porque ya tenemos una ansiedad por separación del niño, tenemos una ansiedad de los papás, ¿verdad? Porque ¿qué va a suceder cuando yo vaya a dejarlo? Seguro va a llorar. Y realmente cuando nos damos cuenta, quien está más estresado y más ansioso es la mamá o el papá, porque resulta que ellos son los que les va a hacer muchísima falta, porque ellos son los protectores y los que no puedo, a mí me pasó con mi hijo mayor. Yo sufrí muchísimo y yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a hacer yo para dejar a mi hijo al kinder? Y resulta que él se fue como si nada y la que terminó llorando fui yo, claro. porque él se fue y yo decía, pero ni siquiera lloró. O sea, no me quiso, no me quiere, decía Sí, yo. Y eso es lo que uno piensa sí, siempre, ¿verdad? Porque uno espera esa reacción, ¿verdad? Que le sí. va a uno a dificultar muchísimo esta transición. Y no solo del niño al kinder, a donde vaya a estar, sino esa transición de papá y mamá solos en casa durante 4 o 5 horas mientras el niño no está. Claro, y puede ser que la mamá o el papá o los encargados llamen, y bueno, las maestras están como muy acostumbradas, más de kinder o de niños preescolares, están muy acostumbradas a lidiar con esto. Y lo que quería decir con esto era que son etapas esperables, así, y no todos los niños son iguales, pero sí pudiera haber, para que los papás estén tranquilos, niños que por su dinámica, por sus características, por su vida familiar, por estas condiciones que también, Gabriela, tú has descrito de cómo también lo está percibiendo la mamá y todo eso, que hay niños más lloroncitos que otros, que se quedan ahí, que les da, se les lleva algunos días como adaptándose, que se quedan llorando y luego de la hora ya están jugando normalmente, ¿verdad? Y la mamá llamando y la maestra le dice, no, ya está bien, ahí está calmado. Y es un proceso totalmente esperable y normal. Esa es una angustia transitoria. Tal vez yo diría que esa es como la palabra clave. Episódica y transitoria, ¿verdad? Y que hay que ayudarle al niño a transitar esa adaptación a un cambio, porque después de estar tanto tiempo, no tanto tiempo, desde que nació De que nació. en su hogar, y ahora le decís, tenés que pasar todos los días o 3 veces por semana, tenés que estar ahí 5 o 6 horas, ¿verdad? Es un cambio para el niño. Entonces hay que ayudarle al niño a que transite y se adapte ese cambio. Ahora, ¿cuándo, Gabriela, nos tiene que generar duda o preocupación o cuándo tenemos que estar con el ojito puesto, ¿verdad? Las maestras también, si nos están escuchando, cuando de repente ya esa reacción del niño puede ser que inclusive se eche caquita, orinitos, y ya de repente el niño ya había controlado eso, puede ser que también vomite la comidita o se queje mucho de dolor de panza, el llanto es permanente o se calma y vuelve a llorar y ya casi que lo van a recoger, son las 11 del día y todavía está sollozo, ¿verdad? Se calma o no llora, pero no participa de los juegos
Y eso le lleva no una semana, sino más de una semana, 15, 22 días. Ahí es donde hay que encender la lucecita de alarma y explorar, en este caso la maestra con los encargados, qué es lo que está pasando y ver si ahí estamos ante una ansiedad por separación, ¿verdad? Ujú. Sí, eso es diferente y es complicado. Yo pienso que la peor parte la llevan las maestras, aunque estén, como decimos, muy acostumbradas a tener este rol de alguna manera, de esos primeros chicos que inician el kinder y los primeros chicos que van a primer grado, ya están acostumbrados que bueno, la transición a veces se les dificulta muchísimo, pero las docentes y los docentes, de alguna manera, yo he visto cómo asumen el rol de mamá protectora de esos chicos, ¿verdad? Y les ayuda en esa transición. Es como ayudarles a cruzar un puente, ¿verdad? Y tenemos que cruzarlo para el otro lado y tenemos que ayudarle de alguna manera. ¿Qué estrategias, Alejandra? A mí se me ocurren un montón, pero no todas van a servir para todo el mundo, ¿verdad? No, 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 definitivamente no, porque cada niño es diferente, ¿verdad? Y de acuerdo también a la edad, ¿verdad? Porque si bien es cierto, hay edades como muy características en donde vemos que el niño puede angustiarse, también puede haber momentos en donde esa angustia se debe también a una situación que haya sucedido, ¿verdad? Por ejemplo, y que no necesariamente es ansiedad por separación, sino que se debe a un evento que ocurrió, por ejemplo, algún susto o que a mamá o papá le pasó un accidente y ya el niño se dio cuenta, o que mamá está enfermita o papá también, entonces el niño tiene ese temor de que los papás salgan, que le suceda algo, o algún susto que el niño haya pasado en la calle, o sea, que pueden también, Gabriela, haber situaciones o algún evento que generó un nivel de angustia en el niño y que eso es lo que explica la situación. Me recuerdo el caso de un niño que conocí, igual era un niñito ya más grande, como unos 8 años, y no quería salir de la casa ni estar fuera de sus padres porque había salido con el abuelito y los asaltaron, ¿verdad? Entonces, entonces eh, podríamos decir que es una angustia que tiene el niño, pero que es como entendible y explicable a raíz de un evento que sucedió. Ahora, que en este caso, ¿qué es lo que se podría hacer? Aquí en este caso es darle confianza al niño, hablar con el niño, comprenderlo, explicarle que él está seguro, ¿verdad? Que nada malo va a pasar, explicarle las condiciones que van a ocurrir a su alrededor para que él vaya recobrando la confianza si fue a raíz de un hecho que sucedió, Gabriela. Sí, correcto. También tiene que ver muchísimo, Alejandra, los hechos traumáticos que son eventos que generalmente suceden en casa sin que uno se dé cuenta tal vez, o sin que uno tal vez lo genera sin percatarse de lo que está sucediendo. Pero en los niños hay que anticiparle las cosas. Cuando el niño, eso es una de las recomendaciones que yo, y lo hice yo con mi segundo hijo. O sea, mi segunda hija no pasó lo mismo que pasó el primero, más bien ella fue al contrario, ella fue muy ansiosa. Y yo lo que hice fue prepararla. Vamos a ir al kinder. La llevé a conocer la institución. Fuimos por la parte de afuera. La llevé antes de entrar a clases. La maestra me permitió enseñarle el área de juego. Entonces fue como una situación de acomodo, de anticipación y que le dio muchísima seguridad, porque cuando ya ella fue, ¿verdad? Ya teníamos que ir, ya lo fui preparando con anticipación, con anterioridad, y ya ella sabía exactamente a dónde iba y lo que le iba a esperar, ¿verdad? Entonces no fue tan aversivo como fue con mi primer hijo, pero realmente eso ayuda muchísimo, ¿verdad? Aparte de todo, validar las emociones, ¿verdad? Validar ese sentimiento que tenga porque sentiste angustiado por algo que es nuevo, ¿verdad? Porque veo a mi mamá constantemente porque yo doy la vuelta y me da el chupón y doy la vuelta y me da la merienda y doy la vuelta y me da un abrazo y lloro y me alza y me consuela de un momento a otro no tengo a nadie. Esa figura de soporte, esa red de apoyo de seguridad que me da siempre en casa ya no la voy a tener.
Entonces es importantísimo prepararlos, ¿verdad? Ujú. Y en esa preparación que tú estás mencionando, Gabriela, es básico que también la mamá o el padre de familia se lo crea, ¿verdad? Porque cuando le dices a tu hijo, vas a ir al kinder, te van a cuidar bien, son personas que te van a enseñar cosas, que te van a dar también cariño, afecto, que mamá y papá, y sobre todo las mamás, ¿verdad? Que confíen en esas figuras, porque los niños perciben todo, ¿verdad? Y bueno, cuando estábamos promocionando este espacio, yo lo ponía ahí, bueno, ¿qué pasa también cuando los papás tienen ansiedad, cuando tienen preocupación, cuando tienen inseguridades? Y una de las cosas que le comparte uno a las mamás es que cuando va a hacer esa transición, que los niños pequeños tienen que entrar ya a los centros educativos, porque eso es parte de la vida, de la formación, ¿verdad? Es su paso a salir de fuera de casa. Hay que confiar que tú lo amas, lo quieres, lo cuidas, pero que también tenés que depositar en las instituciones educativas esa confianza de que ellos lo van a hacer de la mejor manera, porque si no, el niño también va a percibir eso. Y si esto no se maneja bien, si esto puede ser un factor que puede promover o sensibilizar o aumentar de que el niño pueda vivir más adelante, ahora sí, una ansiedad por separación, ¿verdad? Que a veces tiene que ver no solamente algo propiamente con el niño, porque el niño le pasa algo, no, sino que tiene que ver, tiene un componente, como le llamamos nosotros la psicóloga sistémico, tiene un componente que tiene que ver también con la familia, Claro. lo que sucede ahí. Y bueno, relacionémoslo con lo que estamos viviendo, con esta situación del aislamiento social, de la pandemia, cuídese, temores, esto, y si estamos hablando de que son niños en donde vivenciaron esta situación ¿verdad? Del virus dentro de su casa, y ellos fueron como testigo de eso a la hora de regresar nuevamente al centro educativo, al kinder, a la escuela, hay angustia, hay preocupación. Y de ahí la importancia de que hay que preparar también a los niños, las maestras, ¿verdad? De que hay niños que van a llevar este proceso más lentamente, van a tener que ser más tolerantes, más comprensivos, porque no todo el mundo, no todos los niños viven este proceso igual, ¿verdad? Sí, exactamente. Y eso que decís de la pandemia es muy importante, porque yo escuché a varias mamás que decían, de lo que me encanta de esta pandemia es que tengo a mis hijos en la casa, Mm, ¿verdad? Estoy 24/7 con ellos, no me preocupo por nada, todo está perfecto. Pero una vez que el ministerio dijo, vamos a empezar clases virtuales y luego presenciales, empezó el estrés de las mamás. Entonces, preparémonos, mamás, porque yo sé que muchas han colapsado y hay mamás que definitivamente no han enviado a sus hijos a clases precisamente por esa ansiedad que les provoca el contagio, ¿verdad? Y que tiene que ver muchísimo con esta parte. Y como vos decís, los hijos perciben esta situación, esta ansiedad de los papás y perciben todo lo que está girando alrededor de ellos. Entonces, preparémonos de qué manera, busquemos información, hablemos con los docentes, con el director, cómo se están cuidando, cómo se están protegiendo, cuáles son las normas de seguridad, ¿verdad? A nivel de pandemia que están llevando ellos, para que ellos estén tranquilos, los papás estén tranquilos y podamos terminar el curso lectivo exactamente como se espera. Tal vez no de la mejor manera como uno desearía o como los docentes desearían o el gobierno desearía, pero sí como papá, por lo menos tener la responsabilidad y delegar la responsabilidad a los docentes que están en este momento cuidando a nuestros hijos de que van a estar bien cuidados, ¿verdad? Pero tenemos que indagar y verificar que todo esté funcionando de la mejor manera.